Vamos a estar disertando y continuando con la serie La batalla de la fe o venciendo los enemigos de la fe. La semana pasada leímos en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 7 y 1 Timoteo 6:12. Hoy vamos a leer, para ponerlo como plataforma, a 1 Corintios capítulo 2 versículo 1 al 5, y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, o sea, el Evangelio, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y luego nos explica, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, porque ahí es donde está el poder de Dios, en que Jesús fue crucificado por nuestros pecados, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y aquí le explica la razón. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y cuando habla aquí del poder de Dios, está hablando de la palabra de Dios, está hablando de los hechos de Dios, está hablando ahí específicamente del Evangelio, que es poder de Dios, está hablando hablando acerca de Jesucristo y su obra redentora. Pero el apóstol Pablo, cuando está hablando a esta gente, le está diciendo, yo no dije un grupo de palabras lindas, preciosas, persuasivas, manipulativas, para que usted no basen su fe en eso. Y nos está dejando claro que si él había ido con esas palabras, la gente iba a tener fe en lo que él decía, no la fe que produce el Espíritu Santo a través de la palabra. Por lo tanto, esa fe que ellos iban a tener, si él iba con palabras lindas, bien puestas, con simetría y con todas esas cosas, la fe de ellos no iba a ser la fe que Dios aprueba, sino una fe producida por haber oído algo. Porque cualquier tipo de fe viene por el oír. La fe de Dios es que viene por el oír la palabra de Dios. Oiga, la fe tiene que tener un objeto. De igual manera como el amor tiene que tener un objeto, el odio tiene que tener un objeto. La fe tiene que tener un objeto y el objeto de la fe es la palabra. La fe en fe no es fe dada por Dios. Cuando tú tienes fe en que tú crees, esa fe no viene de Dios. Tu fe tiene que tener un objeto y ese objeto tiene que ser la palabra de Dios. Quiero decir algo aquí, la palabra y Dios son lo mismo. O sea, Dios y su palabra son lo mismo. No hay una diferencia entre Dios y la palabra, es lo mismo. Y usted lo encuentra en Juan 1:1, Juan del 1 al 18. Usted va a ver que dice en el principio era el verbo y el verbo era Dios. En Apocalipsis también lo dice, que su nombre era el verbo. O sea que la palabra es el mismo Dios. Entonces ella misma nos produce a nosotros convicción. O sea, la seguridad de que lo que oíste es verdad y te lo hace creer en el corazón, porque con el corazón se cree para justicia. En tu corazón viene una luz y ahora tú confías, crees en esa palabra. Cuando creemos en la palabra de Dios mismo, no podemos separar, divorciar a Dios de su palabra. La semana pasada hablábamos que cuando Dios nos dice algo a nosotros, cuando Él nos dice algo a nosotros, no somos nosotros quienes lo vamos a hacer, sino la palabra que Él nos da es quien va a hacer lo que la palabra dijo. Oiga bien, la fe se apropia de lo
que la gracia ya proveyó. La fe se apropia de lo que la gracia proveyó. Y la gracia produce la fe a través de la palabra. La fe solo se apropia de lo que la gracia ha provisto. Ella no se apropia de más nada. Cuando la gracia te dice algo, o sea, que algo que tú no te mereces, Dios te dice, te voy a dar, voy a hacer esto por ti, entonces ahora, a través de la misma fe que produjo la gracia por la palabra, tú y yo nos apropiamos, poseemos lo que la gracia ya proveyó. Así que yo quiero que entendamos eso cuando en esta conferencia que estamos teniendo acerca de la batalla de la fe, los enemigos de la fe, la fuente de la fe, que es donde vamos a empezar hoy. La semana pasada estuvimos hablando de qué no es fe, no hemos terminado todavía, hoy tal vez terminamos, y luego entramos en la fuente, de dónde viene la fe, qué es lo que sustenta la fe. Oye bien, Dios no es responsable de lo que, Dios es responsable de lo que Él dice. Dios es responsable de lo que Él dice, pero Él no es responsable de lo que tú y yo querramos interpretar de lo que Él dijo. Lo voy a repetir. Dios es responsable 100% de lo que Él dice. Lo que Él dice es una expresión de su voluntad, es una expresión de sus planes, es una expresión de sus propósitos, es una expresión de quién es Él. Se está expresando para que lo conozcamos, porque si no nos lo comunica a nosotros, no lo sabemos. Entonces, Él es responsable de eso. O sea, cuando Él habla, es Él mismo que se está exponiendo a nosotros. Quisiera decir que cuando Él te dice algo a ti y tú lo recibiste, Él se entró dentro de ti, se metió dentro de ti y se va a asegurar que lo que Él dijo se va a cumplir, porque Él dice que mi palabra no retorna vacía. Cuando Dios te dice una palabra, es como si Él pusiera un depósito dentro de ti o un depósito dentro de mí. Cuando hablemos de cuando Dios habla, vamos a ver que cuando Dios le habla a alguien o le está hablando al potencial que ya Él puso dentro de ese alguien o le está depositando un potencial dentro de ese alguien y ese potencial es ni nada más ni nada menos que Dios mismo que se depositó dentro de ti o de mí cuando Él dice algo. Él va y reside en el corazón y se queda ahí hasta que se cumpla, porque quien lo va a hacer es Él. Mira, la semana pasada dijimos que mucha fe en poca sustancia es igual a nada. Poca fe en la palabra de Dios es igual a eficacia. Porque tú tengas poca fe, no eres tú que lo va a hacer, no es tu poca fe, es la palabra que produjo la fe que va a hacer lo que ella dijo. Así que porque tú tengas poca fe, no te desanimes, porque tú ves a algunos que pretenden tener grande fe, no te vuelvas loco por eso, no te quejes, no digas nada, que eso es de ellos. Tú con la pequeñita fe que tú tengas, o dice que tienes, tú vas a agarrarte de lo que Dios dijo y tú vas a ver cómo se cumple esa palabra que Dios dijo, porque ella nunca retorna vacía. Y no es la fe tuya que lo va a hacer, vuelvo y lo digo, es la palabra que produjo la fe que tú tienes. Entonces Dios es responsable de lo que Él dice, no de lo que nosotros querramos interpretar, querramos desear, querramos pretender o hacerlo a Él responsable. Nosotros no podemos hacer a Dios responsable de lo que nosotros queremos que Él haga por nosotros. Si nos expresó algo y lo entendimos, entonces vamos a esperarlo, porque para la fe hay que tener paciencia. Yo sé que se nos ha dicho que paciencia es esperar a que pasen tantas cosas. Paciencia tiene que ver con discernimiento.
Paciencia es esperar hasta el momento establecido. Por ejemplo, si tú dices hoy o mañana, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, no voy a hacer tal cosa, pase lo que pase. Esas 12 horas que tú decidiste no hacer nada, eso se llama paciencia. Entonces, en la paciencia, mientras tú esperas algo, tú tienes que discernir cuando llega el tiempo de actuar. Mientras no llegue el tiempo de actuar, tú tienes que estar tranquilo sin hacer nada. Por eso que usted ve que a Dios ahora, en este periodo de tiempo, Dios no está haciendo nada, porque no ha llegado el tiempo del juicio final de Él. Entonces Él está teniendo paciencia. Él está tranquilo, Él no va a actuar hasta que no llegue el tiempo. La confiabilidad de lo que Dios dice y su autoridad, es que cuando nosotros tenemos esa confiabilidad de lo que Dios dice, porque es Él mismo. Eso, lo que Él dice tiene autoridad, tiene poder, tiene eficacia, porque es Él mismo. De ahí que radica el poder de la palabra, porque es Él mismo. Dijimos que Dios y la palabra son uno. Lo que Dios dice permanece. Dice Isaías 40, del 6 al 8. Sécase la hielo, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece. Es de ahí que podemos estar seguros que si Dios nos dice algo, podemos confiar en esa palabra porque ella permanece. Ella pasa todas las pruebas. Si usted nota qué es lo que seca la hielo y qué es lo que marchita la flor, él le está explicando, la palabra mía sobrepasa el calor, sobrepasa la sequía, sobrepasa todo. Porque la flor y la hierba se secan y se marchitan debido a falta de agua, mucho sol, sequedad y todas esas cosas. Y él está diciendo, mi palabra sobrepasa cualquier prueba que le venga, más fuego que le venga, ella sobrepasa, ella permanece, ella sigue intacta. La palabra de Dios sostiene hasta que haya hecho lo que ella dijo que iba a hacer. Eso lo encuentras tú en Hebreo capítulo 1, versículo 3. Dice que la palabra de Dios sostiene todas las cosas, porque toda la palabra de Dios va a ser probada para que sea él probado como verdadero. De lo contrario, no puede ser verdadero. Una fe no probada es una fe que no se puede confiar. Algo que no ha sido probado no se puede confiar. Y tú y yo podemos confiar en la palabra de Dios porque ella va a ser probada y va a pasar la prueba. En todo momento, vuelvo y digo, porque ella y Dios son lo mismo. Aleluya. Así que nosotros podemos estar plenamente seguros, confiados en que lo que Dios dice, así será. A veces nos debilitamos porque la fe se nos debilita y creemos que porque ya me queda un poquito de fe, ya no va a ocurrir lo que Dios dijo. No, mis hermanos, no es la fe tuya que lo va a hacer, es la palabra que la produjo. Nada más tú y yo tenemos que retener lo que se nos dijo. Retenemos lo que se nos dijo mientras la palabra trabaja para que ella haga lo que fue enviada y regrese, o sea, se le inspeccione y se encuentre siendo verdadera, porque la palabra de Dios es verdadera. Así que vamos a permitir que nuestra fe permanezca hasta que la palabra haga el trabajo. Ah, ya que la fe viene por el oír, y Jesús dice, si permanece en mi palabra, pedid todo lo que querráis. Así que nosotros tenemos que tener esa plena confianza en lo que Dios nos ha iluminado a nosotros. Mira bien, vamos a ir a Marcos capítulo 7, porque aquí he visto varias veces un error que nosotros tenemos o que nos han enseñado tal vez de acerca de la fe. Vamos a Marcos capítulo 7 y vamos a empezar en el 13, creo que es, déjame ver. Um, Aquí están las tradiciones de los hombres que invalidan o mezclan la palabra de Dios.
Y cuando la palabra de Dios es mezclada, pierde su eficacia, porque ahora tu fe está basada en algo que no es la palabra de Dios, está mezclada. Y cuando venga el resultado, tú vas a darle gloria a algo que tú añadiste. Por lo tanto, cuando se mezcla la palabra de Dios con cualquier otra cosa, no trabaja. Entonces las tradiciones, dice la Biblia, que invalidan la palabra de Dios. Vamos a ver cuando la gente empieza a mezclar la palabra de Dios, no le da resultado, aunque sea obra que tú empieces a hacer para hacer lo que Dios te dijo. Cuando Dios te diga algo a ti, lo primero que tú tienes que hacer es volver a consultarlo a Él, porque las promesas de Dios conllevan instrucción. Si Dios nos dice algo a nosotros, ya no somos independientes. Para independientemente de esa palabra, nosotros empezar ahora a hacer cosas para forzar a que eso se cumpla. No, eso se va a cumplir cuando llegue el tiempo, porque es Dios mismo que lo va a hacer. Y ahí que fallamos mucho, que Dios nos promete algo e inmediatamente sin consultarlo a Él empezamos a hacer cosas que a su vez chocan con el plan que Dios ya tiene preparado. Yo quiero que entendamos que cuando Dios viene a hablar es porque lo que te reveló a ti, lo que te dijo a ti, ya está hecho. De igual manera que cuando Él empieza algo es porque ya en el mundo espiritual terminó. Y tenemos que tener bien claro eso, que cuando a ti te viene a decir algo Dios, ya está hecho, ya está preparado. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es tratar de buscar cuáles son los planes, cuáles son, cómo es que está formado eso, para que vayamos haciendo paso a paso hasta la posesión de la promesa que recibimos. Las promesas se poseen, no se arrebatan, porque una promesa es Dios que te la da, es la palabra que la hace, que pase. Entonces tú no puedes arrebatar eso. Tú tienes que simplemente dejarte llevar por las instrucciones que Dios te va a dar y entonces la palabra va a hacer el trabajo y tú vas a venir a poseer. Dijimos ahorita que la fe se apropia de lo que la gracia ha provisto. La gracia nos da algo inmerecido y tú lo crees y la misma palabra lo va a hacer. Por eso es que es tan importante nosotros guardar la fe, como Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Tú vas a guardar la fe hasta el último momento. Cuando hablemos de los enemigos de la fe, tú vas a ver que uno de los principales enemigos de la fe es la vista. Lo que tú ves es lo primero que es enemigo de la fe. Usualmente cuando Dios habla en su palabra, en la Biblia, todo lo que Él dice está opuesto a lo que tú estás viendo. Si tú notas, cada vez que Dios está hablando algo, está diciendo algo, lo que Él dice es opuesto a lo que está ocurriendo o a lo que se ve. Yo quiero que tú leas la palabra buscando este principio. Que cada vez que Dios dice algo, lo que Él dice está completamente opuesto a lo que Él dijo. Inmediatamente entran los demás enemigos, la lógica y el razonamiento. Esto lo podemos ver en Abraham, lo podemos ver en Sara, donde la lógica y el razonamiento entraron a funcionar y lo que ellos estaban viendo era vejez, era una lógica, era un razonamiento lógico, pero Dios había hablado algo contrario a lo que estaba aconteciendo. Por lo tanto, mantente siempre pendiente que cuando Dios te diga algo a ti es opuesto a lo que tú estás viendo y a lo que está ocurriendo, porque por eso es que Él te lo dice, para que cuando ocurra tú sepas que fue Él quien lo hizo. Vamos a ir a Marcos ahí mismo, Marcos capítulo 11, Marcos 11, y vamos a hablar ahí no de la fe en fe, sino en la fe de Dios, la fe que produce la palabra de Dios. Vamos a ir 11:13. Viendo, vamos a empezar en donde vino Jesús y maldijo la higuera.
Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12 discípulos. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. O sea, era un engaño porque cuando la higuera tenía hoja, estaba supuesta a tener fruto. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Él era de ahí, de ese sitio, ¿verdad? Él era de ese territorio. Él sabía que no tenía higos. Cada uno de nosotros conocemos la vida tropical y sabemos qué tiempo cada fruto da cada fruto, ¿verdad? Usted no vaya a buscar un fruto en tiempo que no hay. Usted tiene sapiencia de que tal mata da fruto tal tiempo. Jesús sabía esto. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y usted ve lo que ocurre. Él maldijo la higuera y luego dice, pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Al próximo día se secó. Ese no era el proceso, ya se secaba a unos cuantos días, pero como fue algo que Dios quería enseñar rápido, se secó de inmediato. Entonces Pedro, acercándose, le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. ¿Sabes lo que le estoy diciendo? La higuera no estaba supuesto a secarse inmediatamente. De una noche para la otra no se seca. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. ¿Lo ves? Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare uno de los amigos de la fe en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por favor, yo quiero que usted no divorcie este versículo de que lo que tú digas te será hecho. Eso se llama fe en fe. Si tu fe no viene de una palabra que Dios te ha dicho. Jesús está respondiendo diciendo, yo dije eso y eso ocurrió. Ten fe en Dios. La fe viene por el oír. Si tú oyes algo de Dios, ustedes oyeron que yo maldije la higuera, ¿verdad? Ustedes tienen que creer lo que yo digo. Por lo tanto te digo, que si tú oyes que Dios dice, dile a ese monte que se quite, y tú no dudas en tu corazón, tú le dices que se quite y se va a quitar. Pero ahí dice, tener fe en Dios. Créele a Dios cuando Él habla. Confía en cuando Dios habla. Algunos teólogos dicen que Jesús se cobró lo que la higuera hizo en el jardín del Edén, que proveyó hojas para cubrir el pecado. Y él le está diciendo a la higuera, no, el que quita el pecado soy yo, tú no quitas pecado. Pero es una interpretación teológica. Pero quiero probar aquí que usted no tiene fe en fe. Usted va a declarar lo que Dios le diga. Cuando usted reciba esa revelación, esa iluminación de una palabra de Dios, usted la va a declarar de voz en cuello porque ella lo va a hacer. Entonces oye bien, el poder de la oración radica en usted escuchar lo que Dios dijo. Porque yo sé que oramos mucho, pero la eficacia de la oración está en cuando tú oyes lo que Dios te dice. No es cuánto tú le dices a Dios, es cuánto de Dios tú escuchas. Si la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, y tú vas allí y lo que hace es que hablas mucho, Dios no va a recibir fe porque tú le hables, pero tú sí recibes fe porque Dios te hable. Entonces cuando tú vayas a orar, trata de escuchar que Dios te diga algo, que vas a salir de ahí con algo en tus manos. Aparte que vas a salir confiado que hablaste con tu papá, hablaste con Dios, tuviste una intimidad con Dios ahí, tranquilo, pero te tiene que llevar una palabra en tu corazón, tiene que llevarte algo en las manos. Y te aseguro que como la oración es un diálogo, te aseguro que si tú hablas y deja que él hable, cuando salgas de ahí, vas a salir con más fe, porque la palabra de Dios produce fe. Así que cuando tú vayas a orar, trata de oír qué Dios te quiere decir. Y sal de ahí como un león, aunque entrara como un gatito. Porque Dios te va a hablar y ahí es que está el poder tuyo.
Dicen que hay poder en la oración. Hay poder en quien tú le oras, y es Dios. Porque si tú te dedicas al poder que tiene la oración, tú te vas a concentrar en la oración y no en Dios. Y tú tienes que concentrarte en Dios, de que tú hablaste con Dios y Dios te habló. Y tú le dijiste a Él lo que Él dijo. Tú le referiste a Él su propia palabra y Él te va a hablar a ti a través de su palabra en tu corazón. Te va a hablar a ti porque están hablando. O es un diálogo que están teniendo. Vamos a continuar con la semana pasada cuando dijimos que no es la fe, o sea, la fe mixta, impura. Y hablamos de la hueca sutileza, según Colosenses 2:8, hablamos de la filosofía y sabiduría humana, en Colosenses 2:8, 1 Corintios 2:3 al 5, o sea, donde no debe estar fundada nuestra fe, donde no podemos depositar confianza en palabras lindas que escuchemos, palabras bien preparadas, palabras bien arregladas. Si no tiene la sustancia de Dios, esa fe Dios no la va a respaldar. Dios solamente está comprometido con lo que Él dice. El Espíritu Santo solo produce fe por la palabra de Dios. Por más palabras lindas que tú escuches, si no tiene la sustancia de Dios, el Espíritu Santo no va a producir fe en tu vida. En otras palabras, perdiste tu tiempo y nada ocurrió en tu corazón. Te puedes ir de allí creyendo lo que oíste, pero no te va a dar resultado porque Dios no va a respaldar eso. No obstante aún, tú puedes ir y conquistar lo que se te dijo. Tú puedes ir y hacer lo que se te dijo en esas palabras bellas. Pero te voy a decir un principio. Dice que la bendición de Dios no añade tristezas. Y esto es lo que yo quiero invitarte. Que tengas pendiente a que lo que Dios te diga, que cuando tú consigas eso, no te va a añadir tristeza. Porque Dios nos dio a nosotros esas habilidades de hacer cosas y te pueden motivar, te pueden levantar los ánimos y tú levantarte y hacer cualquier cosa, progresar, prosperar. Pero si Dios no lo dijo, viene junto con tristeza. No sé si tú lo crees, pero lo dice la palabra, que la bendición de Dios no añade tristeza. Quiere decir que hay otras bendiciones que vienen que añaden tristeza. Porque hay gente que han prosperado sin que supuestamente, según ellos, haya Dios tenido nada que ver con eso. Aquí no se mueve nada sin Dios estar envuelto. La persona puede ser un ateo y ser bendecido según los hombres. No quiere decir que fue bendecido directamente por una palabra de Dios, pero fue que se esforzó, puso principios en acción y consiguió lo que quería. Porque la Biblia dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone por obra. Cualquiera, pues, no dice el creyente o los cristianos o lo del camino, como quiera que tú lo quieras llamar. Dice cualquiera, pues, whosoever. Es cualquiera que pone los principios de Dios por obra, que le van a trabajar, porque esos principios están establecidos para que el que lo ponga a trabajar le dé el resultado. Para la salvación hay que recibir a Jesucristo. Si no, no entra al cielo. Cuando recibes a Jesucristo, eres inscrito en el libro de la vida. Cuando se abre el libro, se encuentra tu nombre ahí, tú entras al cielo. Pero por más bueno que tú hayas sido, por todo lo que tú hagas, si tu nombre no está ahí, no va para allá. Porque allá sí se necesita pasaporte. Y el pasaporte es sellado, hecho por Dios. La sangre de Jesucristo, no más. Así que la- no se puede tener fe en fe, sino la fe que tenemos es porque la palabra de Dios la ha producido. Busca que tú escuches la palabra de Dios y que el Espíritu Santo produzca esa fe que tú tienes para que no esté en vano, para que le agrade a Dios. Ok, una dijimos que las tradiciones invalidan la palabra, la eficacia de la palabra por estar mezcladas, no puedes hacer lo que ella tiene que hacer, sino que pierde su eficacia, porque ahora tú estás en dos mundos, tú estás haciendo lo que dijo una tradición y lo que dice la palabra de Dios, y tú no le puedes servir a dos señores. La palabra de Dios va a demandar acciones,
más las tradiciones van a demandar acciones también. Mira, voy a hablar un poquito acerca de las tradiciones o costumbres. Ah, y tiene varios daños, las costumbres, las tradiciones. Pueden impedir la palabra de Dios, dice la Biblia, ¿verdad? Eh, Rigen la voluntad, la mente, las emociones y las acciones y los comportamientos de un grupo de personas o de una persona o de una sociedad completa. Cautiviza la conciencia. O sea, por una cultura o una costumbre que tú tengas, si tú haces algo contrario a lo que esa cultura establece, tu conciencia te duele, porque eso fue lo que se escribió en tu conciencia. Y es de ahí que es contraria, le hace daño al creyente, te cautiviza, te limita, porque por la cultura o por las cosas que te enseñaron, las que tú aprendiste, que estaba alrededor tuyo, ahora tú estás limitado a lo que Dios dice, a la libertad de Dios, que sobrepasa las tradiciones. A Jesús quisieron encerrarlo en tradición. Él dijo, no, yo no voy a encerrar en tradiciones. Esa tradición la tienen ustedes y, pues, by the way, no tienen ninguna validez. Crean patrones. O sea, tú ves una sociedad entera haciendo lo mismo, porque fue una costumbre, fue una tradición. Los pueblos los vemos haciendo algo que se hicieron 300 años atrás, 400 años atrás, qué sé yo, y lo siguen haciendo y no saben ni por qué lo están haciendo, pero lo siguen haciendo. Vienen al Señor y si continúan haciéndolo y no saben por qué lo están haciendo. ¿Cómo se forman las tradiciones y las costumbres? Número uno, se forman por ignorancia, se forman por rebelión en contra de lo que Dios establece. La ignorancia lo hace a ellos establecer cosas, se forman por rebelión, se forman por una alternativa a lo que Dios establece. Ok, Dios dice esto, pero nosotros vamos a empezar a hacer esto. Y se forma de ahí entonces una alternativa. Ahí es que vienen las religiones. Dios dijo que es así, pero la gente ahora lo hace de otra manera y forma eso y eso se sigue propagando por una alternativa. Se forman por conveniencia. Al hombre le conviene algo y forma un sistema, forma una cultura, forma una tradición que le conviene a él. Usted va a ver, qué sé yo, Navidad, usted va a ver el 4 de julio, usted va a ver Thanksgiving, todos esos son tiempos de negocios que le conviene al negocio y se forma por falsas creencias. Si usted va a ver que dice Jeremías 10:3 al 8 que las costumbres de los pueblos son vanidad. Las costumbres de los pueblos son vanidad. Según Jeremías 10, del 3 al 8. Léalo, escríbalo, léalo, porque eso es lo que Dios dice de las costumbres y tradiciones. Las costumbres y tradiciones son inventos del hombre, cosas establecidas por él. Nosotros necesitamos algo para vivir diariamente y eso está en las escrituras de cómo debemos vivir, pero si estamos sin Dios, vamos a formar, porque Dios puso creatividad en nosotros. Vamos a formar, vamos a crear cosas. Dios cuando nos hizo creatividad, puso creatividad en nosotros. Recuérdese que íbamos a funcionar como Dios. Cuando dice imagen y semejanza, imagen es representación, semejanza es que funciona como. Si no hubiésemos pecado, íbamos a funcionar como Dios aquí en la tierra. la, 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 La intimidad con Dios no está ligada a costumbres, religión, leyes, ritos, etcétera. Por eso es que Dios le llama vanidad. Usted puede anotar Mateo 15:2, Marcos 7:5-13, Marcos 15:6, Gálatas 1:14 y Colosenses 2:8. Las costumbres se aprenden por imitación. Una costumbre garantiza la unidad de una sociedad. Todos están unidos, hacen lo mismo
y eso le garantiza una unidad. Las costumbres o tradiciones establecen una práctica general. Las costumbres o tradiciones le pasan los valores y normas a seguir a la próxima generación. Isaías 29:13, Gálatas 1:14, como dije ahorita, Mateo 15:2 y 3. Las culturas son malas, oiga bien, las culturas son malas cuando sus valores y normas son opuestos a Dios, le añaden a lo que Dios ha establecido, impide lo que Dios quiere, invalida la palabra de Dios, los principios de Dios, el código moral de Dios de conducta, y se oponen a la naturaleza de Dios. Ahí que son malas las costumbres, no me malentienda. Las costumbres, las religiones las tradiciones son malas cuando sus valores y sus normas son opuestas a Dios, añaden a lo que Dios dice, impiden a Dios, invalidan la palabra de Dios o los principios de Dios, el código moral de conducta de Dios, o se oponen a la naturaleza de Dios. Código moral de Dios, estamos diciendo que ahora somos, si la cultura o la tradición es inmoralidad, ya vemos que entonces esa cultura es mala. La cultura o costumbre pretende satisfacer todas las necesidades del ser humano o cómo hacerle para satisfacer sus instintos. Para que la cultura o la tradición sea aprobada por Dios, esta debe de estar en armonía con los principios, los patrones, los conceptos y los valores morales que Dios establece. Si usted se da cuenta que alguien está practicando algo y le llama cultura, le llama tradición y aún es creyente, dígale, eso no va con Dios, eso está opuesto a Dios, por lo tanto, sácalo de ahí. Apúntese a Segunda de Reyes, capítulo 17, el 33 al 35. Nos habla también, cosa mixta, los rudimentos del mundo, los rudimentos del mundo, los argumentos, las fábulas o mitologías. Eso no trae fe, eso simplemente son mitos, mitología, cosas antiguas que se hablaba y las creemos. Mira una mitología que está en la Biblia. Cuando el cojo, creo que fue, estaba a la orilla de la piscina y dijo que un ángel venía de tiempo en tiempo y movía las aguas y él no encontraba quien lo metiera ahí. Es una mitología, eso es una mitología y él creía eso. Entonces Jesús le dijo, ven, ¿quieres ser sano? No tengo que me metas. Jesús no está diciendo, yo te voy a meter o el agua te va a sanar. Jesús está diciendo, yo te sano. Pero él creía esa mitología, él creía esa fábula. Dice que no le prestemos atención a fábulas. La semana pasada hablamos de qué hacer con las fábulas. Dijimos que desecharla, 1 Timoteo 4:7, no prestar atención, 1 Timoteo 1:4, no seguirla, 2 de Pedro 1:16. ¿Qué daños causan? Hablamos, acarrean disputa, apartan de la fe, apartan de la verdad, sustituyen la verdad, no edifica, etcétera, etcétera. Todo eso lo hacen las fábulas. O sea que nuestra fe no puede estar basada en fábulas. Tiene que estar basada en la palabra de Dios. Pablo nos dijo que él no fue con palabras persuasivas ni palabras lindas, sino fue con el testimonio de Dios, el evangelio, la palabra de Dios, pura. Y de ahí entonces tu fe está basada. El Espíritu Santo te produce fe. Ahora tú puedes agradar a Dios, ahora tú puedes vivir una vida agradable ante Dios, porque ahora tú estás creyendo lo que Dios dice,
no fábulas, no rudimento, ni nada de eso. La fe de Dios no viene de excelencia de palabras persuasivas, de sabiduría humana, no viene de ninguno de esos sitios, sino que viene de la palabra de Dios. Y sabemos que la palabra de Dios nos retorna vacía. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver la fuente de la fe. Qué tan confiable puede ser nuestra fe. Reconozcamos que la palabra de Dios es infalible. Vamos a ponerle esa palabra. Vamos a añadirle eso, que es infalible, o sea, que no falla. Según nosotros, a veces se tarda, según nosotros no se cumple, porque la estamos esperando de una manera. Y ahí viene uno de los enemigos de la fe, que es la expectativa. Estamos esperando que ella se desarrolle de una manera y Dios en su sabiduría no lo hace así. Mira, si tú vas a Génesis, tú ves el patrón de Dios, tú vas a ver que Dios habla, Dios toca, Dios crea, Dios forma, Dios llena y luego Dios bendice. Habla, toca, crea, forma, llena, bendice. Vamos a coger hoy, habla. ¿Qué sucede cuando Dios habla? Porque ahí es que está nuestra fe. Esa es la que produce nuestra fe. De ahí es que viene nuestra fe. Y por eso es que vivimos. Dice que el justo por su fe vivirá. Cuando Dios habla es para expresar o darse a conocer, revelar su voluntad, revelar sus planes, sus propósitos, guiar, sanar, cambiar situaciones, etcétera. Dios le habla a algo o a alguien o se habla a sí mismo. Entonces de ahí en adelante tú tienes que empezar a confiar en la palabra de Dios, porque cuando Él habla, o la palabra, cuando Dios, la palabra hablar es dar un mandato, cuando se viene a Dios es dar un mandato. Si Él no se está expresando Él, dándose a conocer Él, cómo es Él, si está diciendo algo, no es simplemente hablar por hablar, sino que está dando un mandato, una orden. Y en el mundo espiritual, cuando Dios habla, lo que Él dice se cumple. Jesús nos enseñó diciendo, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. O sea que en el cielo las cosas cuando Dios habla, se hacen. Al mismo tiempo que Dios la quiere, ¡boom!, suceden. Aparte de que la palabra de Dios es creativa. Aunque tú no lo veas, si Él lo dijo, la palabra lo creó. Solamente tú lo vas a poseer cuando llegue el tiempo. Pero cuando Él lo viene a decir, es porque ya en lo espiritual está hecho. Cuando Jesús vino a aparecer aquí en la tierra, ya en el cielo, Él había sido aún ya sacrificado. Apocalipsis 13:8. El Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea, cuando Jesús vino a aparecerse aquí, ya en la mente de Dios lo daba por muerto y por resucitado. Entonces de ahí es que nosotros cuando oímos una palabra de Dios tenemos que decir, oh, pero entonces ya eso fue hecho. Yo no tengo que preocuparme si ya en el mundo espiritual ocurrió, lo que tengo que esperar ahora que se traduzca aquí en lo natural. Qué bueno, qué lindo. Espero que crezcamos esta noche en la fe y empecemos a confiar y a dejar los nervios y las cosas. Lo más importante, tú y yo, oír la voz de Dios. Eso es lo más que tenemos que buscar. No es ir allí a decirle a Dios cuantas cosas. Antes que tú le digas algo a Dios, ya Él lo sabe. Preocúpate más por oír qué es lo que Él tiene que decirte. Trata de nunca irte sin tú oír una palabra de Dios, de la oración. No vaya a ir, descargue todo.
y sale así de que liviano, que le dejaste saber todo a Dios, pero no oíste nada que Él te dijo. Bendito. Cuando Dios habla para hablarle algo a alguien o a sí mismo, cuando Dios le habla a algo, está dando un mandato, una instrucción con una asignación. Lo encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 9, versículo 11, versículo 12, versículo 14 y versículo 15. Ahí vemos cómo Dios opera, que Él le habla a algo dándole instrucción con una asignación. Entonces de ahí te puede decir, entonces así como Dios opera. Así que entonces cuando Dios me está diciendo a mí algo, o le habló a algo, nótese que cuando Dios habla, tiene testigos. Dice, el cielo y la tierra me son de testigo. O sea, si Dios te dice, te voy a dar tal cosa, la tierra lo sabe, el cielo lo sabe, los ángeles lo saben, el demonio lo sabe. Imagínate. Chanito sabiendo todo lo que tú tienes, lo que te van a dar. Ahí en Génesis 1:9 dice, dijo también Dios, júntense las aguas. Le habló a las aguas. En el 11 él dijo, después dijo Dios, produzca la tierra. Le habló a la tierra. En el 12 él dijo, produjo pues la tierra hierba verde que da semillas según su naturaleza y algo que da fruto. Luego vemos a Dios entonces ahora inspeccionando lo que él le ha dicho. En el 14 vemos que y dijo luego Dios, haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. O sea, le dio asignación. ¿Para qué te estoy haciendo? Asignó. Y el 15 sea por lumbrera la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Dice, y fue así. O sea, le dio una asignación. Cuando Dios le habla algo, le está dando una asignación, le está dando una instrucción y le está dando un mandato. A esto lo vas a hacer así, así, y tú vas a ser asignado a esto. Qué lindo es creerle a Dios, porque todo viene arreglado. No te puede estar despatarrando, solamente tienes que creerle y seguir la instrucción de Él, porque lo que Él empieza, Él lo termina. No eres tú que lo va a terminar. Es Dios que lo va a terminar. Él lo empieza y Él lo termina. En el medio está tú para seguir la instrucción de Él nada más. Así que vamos a entender esto y vamos a seguir esos pasos para que vivamos una vida tranquila, una vida segura, porque nuestro Dios nos cuida, nuestro Dios nos guarda. Dice que mi Dios puede suplir todo lo que te falta. Dice la Biblia en Salmo 23 que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Lo que pasa es que tanto ahí en Salmo 23 como en Filipenses 4, de que mi Dios pues suplirá todo lo que te falta. A veces nosotros somos los que decimos lo que nos falta, pero ahí está hablando según Dios cree que a ti te falta. En Salmo 23 también está diciendo que Dios va a proveer, que nada te va a faltar, pero es según Dios. A veces tú dices que te falta tal cosa y en verdad no es eso lo que te falta. A veces lo que te falta es paciencia, a veces lo que te falta es confianza en Dios y no lo que tú crees que te está faltando. Yo no he visto, como dice Salomón, ningún cristiano morirse de hambre. Cuando Dios habla a alguien, oiga bien, es para depositar un potencial para que haga su voluntad. Así también puede depositar su potencial en algo. Cuando le habla algo, también él puede depositar potencial en ese algo para que se haga su voluntad. Dios nunca nos va a pedir que hagamos algo que Él no deposite dentro de nosotros, porque Él sabe que no podemos hacer nada, no vamos a poder hacer nada. En Hebreos capítulo 12, versículo 21, dice, haciendo Él
a través de vosotros lo que le agrada a Él. O sea, lo que tú haces para Dios, según tú, es Dios que lo hace a través de ti, si va a ser aprobado por Él. Porque tiene Él que decirte lo que Él quiere. Y ahora tú permitirle que Él a través de ti lo haga. Nuestro Señor Jesucristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Nuestro gran Señor dijo, yo no hago nada sin ver lo que el Padre está haciendo. Todo lo que yo hago es porque lo veo hacer al Padre. Ahora no podemos venir nosotros como el gigante Sasquatch o Goliat y creerlo mayor que el Señor, cuando el Señor solamente hacía lo que veía hacer al Padre. El Espíritu Santo solamente dice lo que oye decir. Y ahora tú quieres venir a hacer algo que tú ni ve al Padre hacer, ni te dijeron que haga. Lo que Dios te dice, Él lo hace a través de ti. Hebreos capítulo 13, del 20 en adelante. Cuando Dios le habla a alguien, es para poner el potencial, para poner lo que Él quiere hacer, Él se lo pone a la persona dentro. Vamos a ir a Génesis capítulo 12 y vamos a ver el 2 y vamos a ver allí cómo Él pone el potencial en algo, y es Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Mire bien aquí, yo quiero que usted lo lea determinadamente. Dice, y haré de ti una nación grande. No dice te daré, haré de ti. Te voy a poner el potencial a ti para que de ti salga una nación grande. Vamos a ir al 15, el capítulo 15, versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo. Aquí vemos a donde empieza la promesa ahora, el potencial. Un hijo tuyo será el que te heredará. Vamos a ir ahí mismo en el 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahí fue que Abraham le creyó, cuando él le dijo a él que le iba a dar un hijo. O sea, te voy a poner el potencial de reproducirte para que te reproduzcas. Tú no lo tienes, pero mi palabra te lo está estableciendo a ti, te lo está poniendo. No importa cómo usted se sienta, no importa cómo usted esté, si Dios te lo dice, Él está poniendo el potencial en ti para hacer lo que Él está diciendo. No es tu fe, no es tu fuerza, no es tu estado natural normal que tú estás ahora. Él se le apareció a Gedeón y le dijo, varón valiente. Un hombre que se está escondiendo, él le llama varón valiente. Él está poniendo la valentía dentro de él. Y aquí le está diciendo a Abraham, te voy a dar un hijo. Le está poniendo, como quien dice, el hijo a Abraham. Vamos al 17, ahí mismo de Génesis, del 15 al 19, para que usted vea lo que yo le estoy diciendo. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Y la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, y reyes de pueblo vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendencias después de él. O sea, cuando Dios le habla a alguien, le está depositando el potencial para que haga lo que él está diciendo, no importa cuán débil se vea a lo que él le está hablando, no importa.
Si Él lo está diciendo, Él está depositando el potencial en eso para que suceda lo que Él dice. Y cuando él se habla a sí mismo, es porque nada ni nadie, él no puede depositar en nada ni nadie el potencial para que haga lo que él quiere. Nótese que cuando iba a ser al hombre, él no podía depositar el potencial en nadie. Por eso se habló a sí mismo y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Porque nadie, él podía depositar el potencial para hacer al hombre. El hombre tenía que nacer de él, salir de él. Aleluya. Esto lo encuentra ahí en Génesis 1:26. Mire, cuando Dios habla es porque ya fue hecho lo que Él dice. Dios no habla en tiempo presente. Para Él es tiempo pasado, aunque para nosotros parece ser tiempo futuro, pero para Él es tiempo pasado. Si usted quiere, anótese Isaías 41, versículo 4, versículo 26, Isaías 46, versículo 10, Isaías 48, versículos 3 y 5, Apocalipsis 6, 9, 6, 24, 24 y 4, Ezequiel 12, 25, Isaías 43, 13. Aquí yo quiero, voy a cerrar yendo a el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 9, para que usted vea que cuando Dios habla o cuando Dios dice algo, Él está simplemente haciéndote a ti partícipe de algo que ya Él hizo, pero que no ha ocurrido todavía. Mire bien, cierro con esto aquí ahora. Dice Apocalipsis capítulo 6 versículo 9 y usted lo va a encontrar en el 24 capítulo 24 versículo 4. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Esto es Juan hablando cuando estuvo en Patmos, que Dios lo puso en el espíritu para que vieran las cosas que habían de suceder. Mire usted esta tremenda cosa que Dios les reveló a Juan. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Estas personas que Juan ya vio muertas, quiero decirle, mis hermanos, que todavía no han nacido. Y ya Dios se las reveló a Juan, diciéndole: Juan, mira, esta gente todavía no lo he mandado allá abajo. Míralo aquí debajo de mi altar. Ellos en un año futuro van a nacer. Es tan así que usted puede confiar la palabra de Dios, que mire esta profundidad, donde Juan ve gente que todavía hacen 2000 y pico de años y todavía esa gente no ha nacido. Ya él lo vio, que nacieron, murieron y están debajo del altar de Dios, y todavía para nosotros no han nacido. Imagínese el poder de Dios. Imagínese la sabiduría de Dios. Como Dios le enseña a este hombre algo que todavía hace 2000 años no ha ocurrido. Así de confiable es la palabra de Dios. Mira lo que Dios le enseña a Juan. En el capítulo 24 te va a ver lo mismo, 24:4. Juan está viendo a personas que todavía no tienen ni nombre, todavía no han nacido, y ya él vio cuando murieron. Ya lo vio muerto y no han nacido todavía. ¿Qué tanto podemos confiar en la palabra de Dios? Porque le estoy diciendo, cuando Él te viene a decir algo, es porque ya ocurrió. Él simplemente te quiere hacer partícipe de lo que va a ocurrir y para que tú sepas de dónde viene. Le dije los versículos, ¿verdad? Bueno, se acabó el tiempo, pero yo quiero que usted esté seguro y usted duerma tranquilo y usted de ahora en adelante viva una vida en paz, sabiendo que cuando Dios a usted le dice algo, la palabra lo va a hacer, no la fuerza suya. Amén. Padre, te damos gracias y te bendecimos por esta noche.
Señor, necesitamos la fortaleza tuya para creer lo que tú dices. Espíritu Santo, haz la fe, produce la fe en nosotros para poder agradar al Padre, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sean bendecidos,